Entonces, bueno, primero que todo, buenos días para cada uno de los participantes. Eh, pues gustoso de que nos acompañen en esta presentación, que pues tendrá como fin la explicación de el mercado de renta fija. Básicamente trataremos algunos temas enfocados siempre en la explicación de mercado de renta fija. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. De nuevo, pues saludándolos a cada uno de ustedes, espero que estén bien. Y comenzaríamos con la temática. Entonces, la temática para el día de hoy básicamente estará centrada en 3 puntos. Entonces, el primero de ellos, pues todo lo que tiene que ver con bonos. Principalmente, pues, el mercado de renta fija se caracteriza es por los bonos. Segundo, pues trataremos o andaremos en el tema de las clases de los bonos. Entonces, cómo se clasifican, cómo están organizados. Y por último, trataremos sobre la valoración de bonos. Entonces, cómo se hace para emitir un bono. Y pues haremos un énfasis en una valoración, en un método de valoración básico de un bono. ¿Sí? Entonces, pues haremos esto a manera de aplicación. Bueno, entonces, con respecto a los bonos, un bono se entiende como una obligación financiera contraída por el emisor. Entonces, el emisor, aclarando este concepto, es la persona que saca el bono al mercado. Entonces, la persona que necesita el financiamiento y lo que hace es sacar esos títulos al mercado, pues precisamente para que el inversionista le dé dinero. Entonces, le otorgue el dinero necesario pues para la inversión y para los objetivos que tenga el empresario. También es entendido como un certificado de deuda, es decir, una promesa de pago futura documentada en un papel y que determina el monto, plazo, moneda y secuencia de pagos. Entonces, bueno, como lo decía anteriormente, es un certificado de deuda, entonces es como una especie de compromiso en el cual un inversionista pues otorga dinero y la empresa se compromete a devolverle ese dinero pues más un diferencial en tasa de interés, ¿sí? Entonces es una promesa de pago futura documentada en un papel. Bueno, este documentado en un papel hace referencia pues al soporte de pago, pero no específicamente a que sea en un papel, pues porque ya por la sistematización del mercado y ya por los avances tecnológicos, pues los bonos o los títulos pues ya se tienen de manera digital. Entonces, digamos que documentada en un papel hace referencia a eh, la, la seguridad en el pago. Bueno, que determina el monto, entonces digamos que características de los bonos es que se determina de manera anticipada el monto, el plazo, la moneda de negociación y la secuencia de pagos. Entonces ya lo veremos más adelante, pero pues son algunas de las características fundamentales a la hora de evaluar el mercado de renta fija. Entonces, bueno, alguna descripción de estos bonos. Entonces, bueno, se definen como contratos. Entonces, son títulos de acreencia fraccionada de una deuda pública emitida por la entidad. Bueno, esto de acreencia fraccionada quiere decir, pues que, como lo decíamos anteriormente, se divide en una secuencia de pagos, generalmente. También ya veremos las diferentes clases o diferentes factibilidades que pueda presentar. Entonces, por el momento, el contrato hace referencia a la creencia fraccionada de deuda pública. El beneficio, un concepto a tener en cuenta, pues el tenedor de los bonos recibe el beneficio en forma del interés pactado, en forma explícita, tanto en cantidad como en tiempo de pago. Bueno, entonces esto ya es lo que hace referencia al beneficio, es que el inversionista, la persona que otorga el dinero, va a recibir, pues digamos que el pago en forma de interés pactado en forma explícita. Entonces,
con cada una de las secuencias de pago, que lo veremos posteriormente, que puede ser, digamos, anual, entonces el inversionista pues recibirá su pago anual y en el tiempo establecido. Con respecto a la emisión, entonces una empresa que emite bonos y coloca, entonces la emisión es esa salida al mercado, y la colocación es pues la venta de los títulos. Esa emisión recibe un monto de dinero igual al número de bonos emitidos y vendidos multiplicado por el precio medio de la colocación de dicha emisión. Entonces, básicamente es la cantidad de bonos que salen al mercado multiplicados por el precio. Entonces, eso en esa multiplicación realmente es el monto que necesita la empresa. El mercado, pues un bono emitido y vendido podrá transarse. Entonces, ese transarse hace referencia a la compra y venta de los títulos. Luego, por parte del inversionista en el mercado secundario de títulos de valores. Eh, en el lugar solo se presentan intercambios de beneficios entre los inversionistas que realizan las compraventas y no se da de ninguna manera un traslado de fondos a la empresa. Bueno, esto hace referencia a la hora de que ya se tiene el título. Entonces, un inversionista puede haber comprado el título y de pronto decide que no necesita tenerlo todo el tiempo de maduración, o sea, el transcurso en el cual pues el título se desarrolla. Entonces, quiere venderlo. ¿Qué se hace? Entonces, pues acude al mercado secundario en el cual puede venderlo. Entonces, aclaramos en esta última parte que no es un traslado de fondos de la empresa. Entonces la empresa nunca va a pagar más o a incurrir en costos adicionales. Simplemente es ese título cambiará de dueño. La empresa lo único que tiene que hacer es pagarle al tenedor del bono. Entonces ese es el fin de la empresa, del bono. Simplemente pues ya el inversionista decidirá si se queda con él hasta que termine el plazo o básicamente eh, en un tiempo establecido pues quiere venderlo, pues lo comercializa en el mercado secundario. Bueno, con respecto a la nomenclatura manejada en los bonos, en la valoración de bonos y todo esto. Entonces básicamente es el valor nominal, que se define como el valor de emisión o registro del bono. Entonces, este valor siempre se utiliza como referencia y está formalmente declarado en moneda, pero pues se puede trabajar en porcentaje, ¿sí? Entonces, se puede dar el 100%, que es el valor nominal. Con respecto al precio de mercado, es el precio teórico del bono. Entonces, se obtiene como valor presente de todos los beneficios futuros. Beneficios futuros son pues cada uno de la secuencia de pagos que se den por parte del emisor al inversionista. Entonces, incluyendo intereses y pago final. Descontados a la tasa de rendimiento actual de los bonos del mercado y se puede trabajar en monto o porcentaje. El valor de maduración o valor de redención. Entonces, se representa el monto que se recibirá al final de la vida del bono. Normalmente es igual al valor nominal y pues se acostumbra generalmente a trabajarlo en monto o porcentaje. Bueno, con respecto al precio de transacción, es el precio al cual se hace una compraventa del bono. Se acostumbra a trabajarlo igual que el valor nominal en monto o porcentaje. Otra de las características o de las definiciones importantes a la hora de la valoración o de la evaluación en mercados de renta fijas, pues son los cupones. Es el interés que paga el bono. Se declara normalmente como una tasa periódica sobre el valor nominal, pero también se puede trabajar como un monto. Por lo general, los cupones son de pago anual, semestral o trimestral.
Entonces, el cupón se define como cupón cada uno de los pagos que se establecieron a la hora de negociar el bono. Entonces, si un bono se negocia de manera anual a 10 años, entonces cada año se establece como un cupón en el cual se paga el interés y pues digamos que la parte de la inversión. La vida representa el tiempo del préstamo o duración total del bono. Entonces, normalmente la vida del bono está entre 3 y 10 años. Bueno, eso ya lo veremos. Digamos que estos son como un promedio, pero puede haber bonos de amplia duración, más de 10 años, más de 20 años, o digamos que de menor duración. Entonces ya veremos la duración y la clasificación de cada uno de los bonos. Bueno, aunque como lo decía anteriormente, es posible encontrar bonos emitidos a perpetuidad, o sea, sin límite de tiempo. Es decir, que no tienen maduración y que pagan cupones pues perpetuamente. Vida a maduración, entonces el tiempo que falta para redimir el bono, es decir, para reembolsar el dinero, su valor de maduración. Entonces, ejemplo, si el bono se emitió en 2015 y vence en 2020, pues entonces en este momento estamos en el 2016. La vida a maduración, pues básicamente faltarían 4 años. ¿Quiénes pueden ser emisores para estos títulos de renta fija? Entonces veremos que los emisores pueden ser los gobiernos. Entonces básicamente es una característica de los gobiernos financiarse con bonos. Entonces a estos bonos se les denominará bonos soberanos. Entonces en el caso de Colombia tienen el nombre de TEST. Y pues digamos que este sería una de las partes de los emisores, el gobierno, el sector público. Y otros puede ser ya la emisión por parte de las compañías que necesitan financiamiento. Entonces el gobierno generalmente lo hace a largo plazo, en, donde pues utiliza estos bonos para financiar sus políticas y las compañías pues principalmente lo utilizan es para sus objetivos de inversión, para sus objetivos empresariales. Entonces pues básicamente emiten deuda y estos son los emisores. ¿Cuáles son las ventajas de los bonos? Porque puede ser factible emitir o comprar un bono. Entonces, digamos que las ventajas de los bonos pueden ser vistas desde el lado del perfil del inversionista o pueden ser también vistas desde el lado de los objetivos de la empresa. Entonces, bueno, dos de las ventajas que pueden dar los bonos son que los bonos tienen un flujo predecible de dinero, por tanto se conoce el valor de este al final de la inversión. Entonces, esta ventaja básicamente radica es para las personas, para los inversionistas. Entonces, yo como inversionista, al invertir en un bono, en un título de renta fija, pues sabré cuánto me van a pagar, sabré cuánto tengo que invertir y sabré qué rentabilidad puedo sacar de esa inversión. Entonces es una buena manera para las personas que, digamos, no quieran arriesgar su capital, porque, bueno, no lo quieran arriesgar en gran medida, ya que los bonos se consideran seguros, entre comillas. Entonces, eh, pues porque se conoce el monto a invertir y se conoce cuánto va a retornar, cuánto dinero va a retornar. Entonces, digamos que es una buena opción para aquellas personas o aquellos inversionistas que no quieran, digamos que arriesgar su capital o no lo quieran dejar a la deriva. Entonces, pues ya van a conocer básicamente a qué tasa les van a pagar y cuánto les van a pagar y en qué tiempo. Para las empresas, ¿qué ventaja podría dar un bono? ¿Qué podría ofrecer un bono?
Entonces, un bono, un título de renta fija, puede ser una fuente de inversión para preservar el capital o incrementarlo o recibir ingresos de él. Entonces, básicamente, las empresas, ¿por qué utilizan los títulos de renta fija? Para financiar sus proyectos. Entonces, es una buena manera de recaudar inversión sin comprometer la empresa. Entonces, una de las ventajas de los bonos es que la empresa, bueno, emite los bonos, el inversionista em, compra esos títulos, pero el inversionista nunca va a tener la capacidad de decisión sobre la empresa. Entonces, lo cual es bueno porque la empresa necesita el dinero para financiar sus proyectos y el inversionista lo que está buscando es rentabilidad. Entonces, digamos que estos dos em, objetivos se cumplen de alguna manera, porque el inversionista lo único que va a poder hacer es cobrar el cupón. Entonces, el pago en la fecha establecida puede ser anualmente, pero no va a tener la factibilidad de poder influir en las inversiones, en las decisiones de inversión de la empresa. Entonces, para una empresa es bueno emitir bonos en la medida en que los inversionistas no van a decidir sobre la empresa. Bueno, vistas estas dos ventajas, pasamos a las tasas de interés, que pues básicamente a todo inversionista le interesa es las tasas de interés, porque pues es la rentabilidad que va a obtener sobre el bono. Entonces las tasas de interés que pagan los bonos o los títulos de renta fija pueden ser en dos medidas, fijas o variables. Entonces las fijas, bueno, ya como lo decíamos, son tasas que se prefijan, o sea, son tasas que se establecen con anticipación en la negociación del bono. Entonces, si se dice que se va a negociar a una tasa del 3% efectivo anual, esa es la tasa que va a perdurar por la maduración, o sea, por la duración del bono. O ya esta es otra de las clases de las tasas de interés que se negocian en los bonos, que son unas tasas variables. Pero pues estas no son igual que las acciones que se negocian eh, en oferta y demanda, sino que son indexadas, o sea que son unidas a un índice. Entonces, puede ser un índice como, como la tasa LIBOR, la tasa inglesa, o diferentes índices, ya eso depende del emisor y de los inversionistas. Entonces, puede ser una tasa local o puede ser una tasa internacional. Básicamente, lo único que influye es que es indexada, entonces es unida a ese índice. De acuerdo al comportamiento de ese índice, va a estar el comportamiento de la tasa de interés del bono. Entonces, digamos que si se busca una seguridad en el pago, en la rentabilidad y en todo esto, se busca una tasa fija. Entonces, donde cada uno ya tiene asegurada el monto, ya tiene asegurado pues la tasa de interés, ya tiene asegurada la rentabilidad. Entonces, digamos que por ese lado estaría seguro. El único riesgo que correría pues ya sería el riesgo de que la empresa pues pueda incurrir en quiebra, ¿sí? Porque pues en pagos, digamos que ya se hace la debida minimización del riesgo. Con respecto al variable, ya es un poco para perfiles más riesgosos, para personas que quieren de pronto obtener alguna rentabilidad mayor. Entonces le apuestan, digamos que al crecimiento de un índice, entonces les interesa que el bono pues esté unido a ese comportamiento. Entonces, ya eso va con cada una de las perspectivas del inversionista. ¿Cuánto quiere llegar a ganar? ¿Sí? Sin embargo, pues los bonos o los títulos de renta fija son más utilizados pues para perfiles conservadores, personas que les guste pues la seguridad. Entonces, bueno, unidos al índice como el TF, el LIBOR, bueno, etcétera. Algunos de los ejemplos de. El periodo de tiempo para su pago también es diferente. Puede ser pagados mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anual. Em, entonces, pues ya eso se define
a la hora de negociar el bono. Los cupones, los pagos, cada cuánto se van a dar. Entonces, van a ser mensual, o van a ser anuales, o van a ser eh, indefinidos, o bueno, entonces ya eso es lo que se define. Generalmente se usa un pago anual. Entonces, ese es el pago más utilizado. Y el tipo de pago puede ser vencido o anticipado. Con respecto a la maduración, entonces ya hablábamos de la maduración. La maduración de un bono se refiere a la fecha en la cual el capital o principal será pagado. Entonces el capital invertido se denomina principal. La maduración de los bonos maneja un rango entre un día y 30 años, generalmente. Entonces, decíamos anteriormente que el promedio está entre 3 y 10 años. Sin embargo, un bono, una maduración se puede manejar entre un día y 30 años, incluso más. Entonces, ya aquí cabría pues la especificación de los plazos. Entonces, el corto plazo en cuanto a maduración de bonos estaría dado en una maduración de entre un día hasta 5 años. Se denomina corto plazo. Entonces ya son para inversionistas que necesiten, pues digamos que invertir y sacar una rentabilidad eh, en términos de bonos rápida, que son 5 años. Ya el plazo intermedio se establece como maduración desde los 5 años hasta los 12 años. Entonces son pues bonos ya, títulos de una duración más larga, de una duración entre 5 y 12 años, que pues generalmente son el promedio en el mercado. Y largo plazo son una maduración de 12 años en adelante. Entonces, aquí podemos ver, digamos que las perspectivas en cuanto a la emisión de bonos. Una compañía generalmente emite en un corto o un plazo intermedio, ¿sí? Porque pues igual es deuda para la empresa y pues digamos que entre más rápido se vaya de la deuda, pues mejor. Entonces, corto plazo y plazo intermedio es lo que manejan básicamente las empresas. Con respecto al gobierno, al otro ente emisor, entonces puede ser en un plazo intermedio y en un largo plazo. Generalmente se hace, sí, largo plazo o intermedio. Ya que, pues, digamos que las políticas, los objetivos de inversión de un gobierno, pues, se hacen siempre planeados a largo plazo. Entonces, asimismo, la inversión y comprobar a ver si, pues, ya llegó, si todavía estamos sin audio. Listo, pues me dicen que ahora sí, entonces, no sé, pues si quieren, esperamos otra confirmación. Ok, entonces me dicen que ya regresó el audio, entonces podemos continuar con nuestra conferencia. Entonces, bueno, bien. Bueno, continuamos, donde nos habíamos quedado. Y con respecto al proceso de emisión, entonces decíamos que qué actores intervienen a la hora de la emisión. Que em, digamos que recursos se deben utilizar a la hora de emitir un bono, ¿sí? Entonces que pues digamos que en mercados pequeños, como el colombiano, no se maneja mucho la emisión, pero pues es fundamental a la hora, digamos, de pensar en inversión para una empresa, emitir bonos, no solo endeudarse, sino que buscar otras fuentes de inversión que pues, como lo veíamos anteriormente, las ventajas puede traer algunas ventajas sustanciales emitir bono para una empresa. Bueno, entonces con respecto al emisor, es un actor fundamental pues en el proceso de sacar un bono al mercado pues porque es la empresa, es la institución que se financia con sacar ese título al mercado.
Entonces, con la emisión de bonos. Recibe el dinero de los inversionistas en los bonos emitidos y responde por los cupones, o sea, por los pagos y por el capital invertido principal. Entonces, lo que se encarga el emisor es de pagar cada uno de los cupones, o sea, de hacer el pago respectivo en cada uno de los tiempos específicos y pagar el principal. Entonces, el principal pues es el capital invertido. Otro de los actores fundamentales en el proceso de emisión es el estructurador. Entonces, ¿qué es el estructurador? Es una entidad de asesoría que normalmente se contrata por el emisor para que establezca varias cosas. Primero, el impacto de la emisión de los bonos en las finanzas de la empresa. Entonces, si verdaderamente le beneficia sacar esos bonos al mercado. Entonces también determina los montos que pues va a pagar o que se invierten. Entonces, bueno, los procedimientos que se deben establecer pues para la emisión de ese bono y los costos en los que incurrirá la empresa a la hora de emitir un bono. Y finalmente pues es la entidad que propone em, para la aprobación de la empresa el plan de emisión. Entonces, em, hay muchos, digamos que mitos con respecto a la emisión de un bono, en los cuales una empresa se debe encargar totalmente de eso y pues evidenciamos en este momento que es una mentira. Entonces, generalmente una empresa emisora que se quiere financiar, pues tiene que contratar un estructurador. Una empresa que se encarga realmente de estructurar el proceso de emisión. Entonces, el estructurador debe estar inscrito, bueno, debe inscribir la emisión en el Registro Nacional de Valores, en el caso de Colombia, eh, en la bolsa correspondiente. Entonces ya eso varía pues un poco de acuerdo a cada uno de los mercados. Entonces digamos que el ejemplo que estoy poniendo en este momento es mercado colombiano. Entonces en la bolsa correspondiente para los procesos de compra y venta de la emisión y aún de las reventas posteriores. Entonces estas reventas ya son en el mercado secundario que lo habíamos tratado anteriormente. Y en DCVAL, Depósito Central de Valores. Entonces esta entidad se encarga de la sistematización de los bonos. Entonces, bueno, son entidades que hacen parte del estructurador. Entonces, el Registro Nacional de Valores pues se inscribe la emisión del bono, en la bolsa pues eh, se comercializa el título. El DCVAL simplemente lo que hace es digamos que digitalizar el bono, otorgárselo al tenedor, a la persona que lo compre, y pues digamos que revisar pues el proceso de compra, venta y todo esto. Con respecto a otro de los actores, el calificador. Entonces, por norma de ley, un emisor debe contratar los servicios de una entidad calificadora de riesgos para que establezca el riesgo de la inversión de los futuros tenedores de los bonos. Este riesgo se plasma en una calificación, en una sección de bueno, el emisor o aún el estructurador deben basarse en un calificador. ¿Qué hace el calificador? Simplemente evalúa el bono y le dice qué tan riesgoso es esa inversión pues para el inversionista. Entonces, el calificador pues evalúa, digamos que la situación de la empresa y asimismo el bono y pues genera una calificación. Entonces ya veremos en qué influye esa calificación. Y entonces, bueno, el calificador ya emite la calificación y pues de acuerdo a esto
Los inversionistas, también de acuerdo a su perfil, se verán interesados en el bono o pues ya no tanto. Otro de los actores es el colocador. Entonces, es el operador de emisión de los bonos en el mercado, es la gente que vende los títulos. Y por último, el inversionista. Eh, es el adquiriente, el que adquiere los títulos en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que busca el inversionista? Pues busca ganar la tasa de cupón del bono. Entonces, generalmente lo que les decía, se utilizan los bonos para inversionistas que buscan una inversión segura, inversionistas ahorradores. Entonces, bueno, que buscan ganar la tasa de cupón para su inversión, o bien que la calidad del emisor mejore con el tiempo para hacer más costoso el bono y ganar la diferencia del precio. Entonces, bueno, esto ya es, digamos que un inversionista ahorrador o un inversionista que establece una inversión segura, entonces, pues digamos que para todo el término para toda la maduración del bono. Pero también hay emisores, también hay inversionistas que buscan que em, la empresa mejore, las perspectivas de inversión sobre esa empresa mejoren y lo que hacen es pues tenerlo por un tiempo y luego pues que suba el precio, pues ganar la diferencia de precio. Esto ya es especular y pues ya se hace en el mercado secundario. Bueno, este es un gráfico de el proceso de emisión, pues básicamente donde interactúan cada uno de los actores. Entonces el emisor, que pues se basa en el estructurador, y el calificador que pues evalúa al emisor, evalúa al estructurador y asimismo emite pues su calificación. Entonces, bueno, el emisor nombra al estructurador y el estructurador nombra al colocador. Entonces, bueno, digamos que el estructurador antes tiene que, en el caso de Colombia, como lo relaté anteriormente, pues debe inscribirse en cada una de las entidades o debe inscribir al bono en cada una de las entidades. Asimismo, nombra al colocador. El colocador vende los títulos al inversionista. El inversionista entrega los recursos al colocador y este colocador entrega los recursos asimismo al emisor, que es finalmente el que necesita el dinero. Y pues este básicamente es como el proceso de emisión y de recaudo de fondos. Con respecto a la clasificación de los bonos, entonces un bono puede ser clasificado en función del emisor, en función de la estructura, en función del mercado donde fueron colocados. También se clasifican a veces los bonos como bonos basura o bonos bolsa. Entonces ya vamos a profundizar en cada uno de las clases. En función del emisor. ¿Qué quiere decir en función del emisor? Bueno, son los bonos emitidos. Bueno, hay dos clases en función del emisor, que son las primeras clases. La primera clase, que es emisión pública. Entonces son los bonos emitidos por el gobierno nacional a los cuales se les denomina deuda soberana. Entonces, son todos los gobiernos que emiten bonos, pues como lo decía anteriormente, para financiar políticas de gobierno o objetivos económicos que se quiera lograr. Bueno, ya cada gobierno elige para qué los va a utilizar, pero estas deudas se denominan deuda soberana. Los bonos emitidos por provincias, bonos provinciales, por municipios o por otros entes públicos. Entonces, ya digamos que son más regionales, pero igual siguen siendo públicos. Entonces, son todos los títulos que se emiten por entidades públicas. Esa es la emisión pública. Y por otra parte, están los bonos emitidos por entidades financieras y bonos corporativos. Entonces, son los bonos emitidos por empresas, a los cuales se les denomina deuda privada.
Entonces, bueno, vemos las características de emisión que anteriormente veíamos, que eran los emisores públicos y los emisores privados. Entonces, en este caso, pues el gobierno, uno, y dos, pues las entidades financieras, son las que pues se encargan, digamos que están más metidas en el ámbito de la negociación de valores. Entonces son entidades financieras y algunas empresas, y las empresas pues que necesitan financiamiento. Entonces son la denominada deuda privada. En función de la estructura, que es otra de las clasificaciones. Entonces, bueno, hay bonos de tasa fija, como lo decía anteriormente, entonces la tasa de interés es prefijada, igual que toda la vida del bono. Entonces ya se establece que el bono va a durar, ejemplo, 10 años y que la tasa de interés se va a pagar, en un ejemplo, 3%. Entonces el inversionista ya sabe con anterioridad cuánto le van a pagar y cuánto dura su inversión. Con respecto a otra de las funciones, eh, es un bono con tasa variable. Entonces, como le decíamos anteriormente, la tasa de interés que paga en cada cupón es distinta, ya que está indexada con relación a una tasa de interés de referencia como puede ser la LIBOR, entonces, del mercado inglés. También pueden ser bonos indexados con relación a un activo financiero determinado. Por ejemplo, un bono estadounidense. Entonces, bueno, ya lo habíamos mencionado, son bonos que están unidos al comportamiento de una tasa o de un activo financiero. Y hay otra variante que son los bonos cupón cero. Entonces, ¿qué pasa con estos bonos? No existen pagos periódicos, no existen cupones. Por lo general, o bueno, lo que se hace en este bono cupón cero es que el capital se paga al vencimiento y no pagan intereses, se venden con una tasa de descuento. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos bonos cupón cero? Simplemente se emite el bono, se recauda la inversión, pero no se paga en el transcurso del vencimiento, sino simplemente en el último periodo se devuelve la inversión. Entonces, otra manera de invertir. Bueno, con respecto a otras características en función del mercado donde fueron colocados. Entonces, son bonos emitidos en una moneda determinada pero colocados fuera del país emisor. Existen los eurobonos, también hay bonos samurai, título emitido en yenes y colocados en Japón por una institución no residente en dicho país. Adicional a esto, también están los bonos yankees. Es un título de deuda en dólares colocado en Estados Unidos por una entidad no residente en dicho país. Básicamente en lo que consiste un bono en función del mercado donde fueron colocados es que, bueno, se establece la moneda en que se negocian y se establece el mercado a donde se enfocarán. Entonces, poníamos el ejemplo de los eurobonos. También hay otros bonos que se denominan los bonos samuráis. Entonces, son bonos que se denominan o que se establecen en yenes. Entonces, moneda japonesa. Son colocados en Japón. Sin embargo, la institución no pertenece a Japón, no es residente de Japón. Entonces, en esto hay dos variables. Una, que el bono puede ser emitido por una entidad nacional, pero debe ser colocado en un mercado extranjero, como lo decíamos acá. Fueron colocados fuera del país emisor. Si el emisor es nacional. O puede ser colocado en el mercado local a una moneda local como los yenes en Japón, pero la institución emisora debe ser no residente, debe ser extranjera, al igual que los bonos yankees. Entonces es un título de deuda en dólares colocado en el mercado estadounidense, pero la entidad que regula
bueno, que es emisora de este bono, no es residente de este país. Los bonos bolsa, entonces el inversionista apuesta por una subida de la bolsa o de un sector concreto. Con estos bonos el inversionista, perdón, no puede perder dinero, su capital está garantizado, si la bolsa sube ganará, pero si baja no pierde el dinero. Bueno, este bono es atractivo, es novedoso, principalmente se negocia en el mercado español. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este bono? Entonces, el inversionista tiene una expectativa de que algún sector, puede ser el industrial, bueno, en algún sector, va a crecer. Entonces, lo que hace es comprar un bono de estos enfocado, o bueno, con una perspectiva de crecimiento en el sector, bueno, pusimos el sector industrial, bueno, digamos que el sector industrial o el sector energía, o bueno. Entonces lo que hace el inversionista, bueno, apuesta por el crecimiento y si crece el sector o crece la bolsa por la que se apueste, entonces eh, digamos que ese diferencial lo ganará el inversionista. Sin embargo, si por el contrario, no sé, de pronto algún mal cálculo, entonces em, el sector bajó o la bolsa bajó. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al inversionista? Pues en este caso, no pierda dinero. Simplemente se ha establecido una tasa mínima en la cual se le pagará. Si sube, pues gana el diferencial. Si baja, pues no pierda dinero. Simplemente se le sigue pagando. Entonces, digamos que en esta medida es, es atractivo. Bonos basura. Básicamente los bonos basura son los bonos de baja calificación. Son formalmente denominados de alto rendimiento. Son conocidos como bonos basura. Los bonos basura llevan ese nombre despectivo porque su nivel de riesgo sobrepasa todos los límites de inversión común y corriente. En contrapartida suelen tener un rendimiento elevado por encima del promedio del mercado. Bueno, entonces, como lo mencionaba, los bonos basura no son bonos que no sirvan para nada, simplemente son bonos que tienen una calificación de riesgo muy baja, entonces su riesgo se establece muy alto. Entonces puede significar que la inversión, digamos que el dar dinero a esa empresa o a ese gobierno es una mala inversión. Puede incurrir en no pago. Entonces por esto es riesgoso. Entonces por eso se les denomina bonos basura. Entonces contextualizándolo em, con la realidad vivida actualmente, entonces los bonos emitidos por el gobierno de Grecia, por ejemplo, se denominan bonos basura, ya que es muy riesgoso invertir en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hacen eh, los gobiernos o las empresas que tienen un bono basura? Simplemente incrementan el rendimiento. Entonces, la tasa de interés va a ser superior a la del mercado. Entonces, en esta medida vemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero en este caso, pues es un riesgo alto. Y pues asimismo, digamos que lo que hace atractivo, lo único que puede hacer atractivo este mercado a estos bonos son las tasas de interés. Entonces, pues se puede invertir en ellos, pero es muy riesgoso. Bueno, entonces con respecto a la forma de valoración de un bono. Entonces, digamos que esta es la fórmula para determinar el valor estimado de un bono hoy a plazo. Entonces, este es el bono en el que se establece pues que se va a, a determinar la maduración. Entonces, un bono que dura 10 años, que dura 3 años, que dura 20 años. Esto es una de las maneras de, digamos que, valorar o estimar el valor del bono hoy. Entonces, si se quiere, digamos, comprar. Entonces,
vemos cada una de las variables. La VB es el valor estimado del bono hoy. Entonces, que es la sumatoria del monto del cupón sobre 1 más la tasa de interés del mercado para los bonos. Todo esto pues elevado a un periodo. Más la M, que es el monto de redención o valor de maduración. ¿Sí? Bueno, me dicen que si es como un flujo de caja descontado. Realmente eso es lo que se hace. Entonces, se descuentan los bonos, se traen al valor de hoy, precisamente pues para establecer, digamos que los flujos futuros es una sumatoria de flujos futuros. Entonces se traen al valor de hoy, se suman y básicamente se establece ese precio. Sin embargo, esa sumatoria de flujos presentes se denomina precio sucio. Entonces ya lo veremos, a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a apurarle. Con respecto a, bueno, esta es la fórmula de un bono a plazo. Un bono a perpetuidad es aquel bono que se emite y simplemente se dice, bueno, vamos a pagar tantos cupones, bueno, vamos a pagar el cupón en tales fechas, entonces puede ser anualmente, y simplemente se pacta el cupón, la tasa de interés, pero no se pacta un periodo final. Entonces, bueno, el valor estimado del bono hoy, entonces va a ser el monto del cupón sobre la tasa de interés del mercado para los bonos. Con respecto a un bono a perpetuidad, la TIR, que es la tasa de rendimiento promedio. Entonces, básicamente es la tasa efectiva de rentabilidad. Bueno, aquí podemos evidenciar un ejemplo para un bono a perpetuidad. Entonces, se establece que va a ser un cupón de 100.000 y puede ser dólares semestralmente. Entonces, bueno, aquí básicamente se cambian algunas de las tasas, pero se establece el mismo cálculo. 100.000 sobre la tasa. Entonces, esto va a ser el valor del bono hoy y cada una de las tasas. Este es un bono a plazo, a 3 años, entonces, donde se establece, pues básicamente se reemplaza. Entonces, el cupón, que va a ser por año, el monto de inversión y el valor hoy, a una tasa del 16%. Sin embargo, ya para ejemplificar, digamos que este concepto, he desarrollado una calculadora de bonos. Entonces, bueno, donde tenemos, estos son bonos del mercado colombiano. Entonces, julio es del 20, mayo es del 22, agosto es del 26, octubre es del 18. Son 4 bonos. Entonces, ¿qué significa julio es del 20, mayo es del 22, agosto es del 26, octubre es del 18? Básicamente que el bono se paga en julio y que vence el 2020. Entonces, julio es del 20, es que tiene un periodo de vencimiento hasta, o sea, su maduración se alcanza en julio del 20. Mayo del 22, pues que termina en mayo del 22, del 2022, agosto del 26. Entonces, 100, básicamente, estos son títulos emitidos por el gobierno. Entonces, vemos, digamos que la, la amplitud en cuanto al periodo. Entonces, digamos que el 20 pues ya está cercano, pero fue emitido en un periodo largo de tiempo. Entonces, ¿qué se hace con esta herramienta? Pues en este caso utilizamos Excel. Eh, con respecto a esto, bueno, tenemos cada uno de las variables, el plazo, la tasa cupón. Entonces, que la tasa cupón, básicamente esta es la que se plantea de manera inicial. Entonces, claro que sí, la plantilla, pues el archivo
Si necesitan el material, pues se los puedo proporcionar. Entonces ya al final de esta presentación les dejaré el correo al cual me pueden escribir y con gusto pues les enviaré la plantilla, si quieren también la presentación. Entonces bueno, la tasa de cupón, bueno, esta es la que se establece con anterioridad por el emisor. Y esta tasa de negociación es en la que se está vendiendo actualmente o que se está comercializando actualmente el bono en el mercado. Precio limpio, entonces ya veremos qué es el precio limpio a esta fecha, la inversión y el valor de negociación. Entonces, básicamente esto es lo que estaría ganando un inversionista ante una inversión, ante una colocación de dinero. Entonces básicamente miremos aquí. Esta sería la ganancia. Entonces, digamos que ante una inversión de 500 millones de dólares, digamos, invirtiendo en este julio del 20, se estaría dando una rentabilidad de 69 millones 84 mil 12 dólares. Digamos. Bueno, y pago de último cupón. Entonces, ¿cuándo fue el último cupón? Entonces, este julio del 20 paga los dividendos, los rendimientos, los 24 de julio de cada año. El último, pues, fue el 24 de julio de este año. Asimismo, con cada uno de los demás bonos. Mayo es del 22, entonces, digamos que su tasa cupón está en 15%, la tasa de negociación es 6,8%, precio limpio, la inversión, digamos que inversiones diferentes, para ya perspectivas de inversión. Un inversionista puede de pronto invertir en varios bonos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Entonces, bueno, en primera medida se establece el tiempo, los flujos que restan por pagarse. Entonces, en primera medida, pues digamos que se establece una inversión o un flujo negativo, que pues va a ser el día en que se compre, en el día en que se negocie. Entonces, el ejemplo está dado el 13 de septiembre de 2016. Ya, bueno, esto se actualiza de acuerdo a cada una de las fechas. Entonces, el próximo cupón se establecerá el 24 de julio del 2017. El próximo, el 24 de julio del 2018, el 2019 y por último, se paga. Entonces, aquí evidenciamos que son tasas cupones, o sea, los cupones que se pagan anualmente y en el último año se paga el principal más el cupón, o sea, el 100%, como lo decíamos anteriormente, que se puede dar en porcentaje más el cupón. Y pues bueno, para cada uno de estos, ¿qué se hace con el bono? Entonces, por cada bono, vamos que para identificar cuánto vale ese bono en el mercado, lo que se hace es, se establece una tasa de negociación, que es la que da el mercado, se establecen los flujos, entonces en este caso, pues lo negociamos, digamos que el 13 de septiembre del 2016. ¿Qué se hace? Se hace una variación entre el próximo flujo y el día de hoy. Entonces, bueno, simplemente es una diferencia entre el futuro, o sea, el 24 de julio del 2017, menos el, la fecha de hoy. En el ejemplo está el 13 de septiembre del 2016, de manera fija, sobre los 360 días. Bueno, así se establece la duración para cada uno. Entonces siempre va a ser el futuro sobre el día de hoy. Pues porque se quiere traer todo a valor presente, se quiere traer todo a hoy. Bueno, aquí se establece
solamente, pues digamos que los cupones, entonces el 11%, 11%, y el principal más cupón en el último año, que es el 111%. Con respecto al valor presente, entonces simplemente es traer ese valor del bono a hoy. Entonces, bueno, lo que se establece es la tasa de negociación de manera fija, el número de periodos es esta variación, porque pues digamos que esto es como lo toma Excel para calcular las fechas. Bueno, entonces número de periodos y el flujo, el valor futuro de manera negativa. Bueno, se hace la misma fórmula para cada uno de los periodos y se suman. Entonces, el valor de ese bono traído a hoy es de 115,34. Pero este es denominado precio sucio. ¿A qué se refiere el precio sucio? El precio sucio se refiere a los flujos traídos con todos los intereses. Entonces, bueno, determinamos el cupón, determinamos el último cupón, entonces, que es el 24 de julio de este año. Determinamos el hoy, pues en este ejemplo es el 13 de septiembre, el interés acumulado. ¿Cómo se determina el interés acumulado? Básicamente es esta operación. Y el precio sucio, ya lo habíamos determinado. ¿Y qué es el precio limpio? Entonces el precio limpio es ese precio sucio menos ese interés acumulado. ¿Por qué ese interés acumulado? Porque digamos que la fecha en la que se comercializó, bueno, que se quiso invertir, es el 13 de septiembre. El último cupón se pagó el 24 de julio. Entonces, en el transcurso de ese 24 de julio al 13 de septiembre, pues corrieron intereses, los cuales serán entregados al tenedor del título en ese periodo. Entonces, el precio socio calcula todo el interés, o sea, desde el 24 de julio hasta el vencimiento. Entonces, lo que se hace con el precio limpio básicamente es quitar ese interés acumulado del periodo desde el 24 de julio de este año hasta el 13 de septiembre de este año. Y simplemente se determina el precio limpio. Ese precio limpio será el precio de comercialización del bono. Entonces, como lo vemos acá, y básicamente se multiplica por el valor de la inversión y esto es lo que otorgaría al inversionista. Entonces, con esto, pues, digamos que finalizaríamos lo que tendría que ver con la valoración de bonos. Es un método clásico, pues, de valoración de bonos y con gusto, en este momento, pues, me dispondré a escribirles el correo por esta parte, puede ser. Bueno, entonces Luis.Rodríguez, esta L es minúscula, Luis.Rodríguez arroba software-shop.com. Ese es el correo al cual me pueden escribir. Sin embargo, pues los copiaré en el chat para que pues me puedan escribir. Gusto el material. Entonces, bueno, espero que haya sido clara la presentación, que haya sido pues a satisfacción de ustedes. Y si tienen alguna pregunta, entonces les pediré que pues en este momento me la manifiesten, pues para poder resolvérsela. Entonces esperaremos un momento para el desarrollo de las preguntas. Si alguno tiene una duda, de pronto en algún momento pues no fue clara la presentación,
pues bienvenidas las preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, me dicen que muy claro, bueno, con mucho gusto. Entonces, qué bien que haya quedado claro. Entonces, bueno, si desean, entonces pues pueden escribir. eh, digamos que para el material, si presentan de pronto alguna duda en algún momento, ya revisando el material, también pueden escribir. Entonces, con gusto los atenderé. Bueno, entonces, espero que pues les haya aportado esta conferencia. em, y pues agradecido con ustedes por estar presentes el día de hoy. Entonces, nada, pues desearles un buen resto de día. Eh, espero contar con ustedes en alguna próxima presentación. Y bueno, sería todo. Entonces, bueno, les agradezco nuevamente y nos veremos en una próxima oportunidad.